Cordial saludo. Prodesec le da la bienvenida a la discusión de un tema muy interesante que es conceptos básicos en primeros auxilios. Prodesec pues, es una entidad encargada de protección contra incendio y seguridad social, seguridad industrial. Uno de nuestros propósitos es pues, protección de héroes, para que ustedes conozcan el tema. Me presento. Mi nombre es Carlos Julio Figueroa Chapetón, soy médico, ejerzo la profesión hace 27 años y por otro lado, paralelamente al tema, también soy socorrista, soy bombero, llevo el mismo tiempo en esa actividad. Hay una creencia que es un poquito equivocada y es pensar que el médico sabe mucho de primeros auxilios y resulta que no hay tal, o sea, uno en la formación uno está acostumbrado a tener los equipos, a tener la jefe de enfermería, a tener las auxiliares, a tener todo un equipo alrededor de uno que le ayuda a hacer la atención de los pacientes. Uno casi no tiene preparación en el pregrado para atención de pacientes por fuera de los escenarios hospitalarios. Sin embargo, como les comento, yo llevo 27 años como socorrista, entonces he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de aplicar todos esos conocimientos en la atención prehospitalaria. Entonces eso me permite pues poder compartir con ustedes muchas experiencias que le enseñan a uno lo que realmente la gente debe saber, lo que la gente debe conocer en un primer auxilio. Hay dos cosas fundamentales que nosotros vamos a intervenir y es primero pues saber qué es un primer auxilio y segundo la importancia de que nosotros aprendamos primeros auxilios. El saber primeros auxilios está directamente relacionado con una cultura de la prevención, una cultura de la prevención que desafortunadamente nosotros en Colombia casi no tenemos. Otro tipo de países sí como que está un poquito más afianzado el tema. De hecho, ahorita nosotros podemos ver videos ocasionales de niños de 10 años que están salvando al hermanito de 5 años con una obstrucción de cuerpo extraño haciéndole las maniobras pertinentes, porque tenemos esa cultura, nosotros todavía no esa cultura, nosotros todavía no hemos entrado en ese concepto. Por eso es que es importante saber de primeros auxilios. ¿Qué es un primer auxilio? Sencillamente un primer auxilio son las primeras intervenciones que nosotros le hagamos a una persona que en determinado momento está en una condición de riesgo para su vida. Muy bien sea por riesgo de perderla o muy bien sea por riesgo de estar afectada. Fundamentalmente ese es el concepto de primer auxilio. Hoy manejamos muchísimos términos, ¿no? Hablamos de primer respondiente, hablamos de atención prehospitalaria, el término primeros auxilios casi no se usa, hablamos de soporte vital, son una cantidad de conceptos que todos finalmente llevan a lo mismo. Lo que pasa es que la evolución hace que queramos buscar palabras que suenen muchísimo más elegantes para prestar la primera atención. Pero de hecho el primer auxilio es eso fundamentalmente. Antes, hace mucho tiempo, el primer auxilio sencillamente nacía de una necesidad de querer ayudar a una persona que estuviera en una situación de riesgo, como nosotros vimos en la definición. La evolución de los primeros auxilios, porque las estadísticas muestran, la medicina basada en la evidencia muestra, la ciencia muestra, que muchas veces lo que nosotros hagamos en un primer auxilio es lo que va a salvar la vida del paciente. Les doy un ejemplo. Un paciente que sufre una herida en el tórax, por decir cualquier cosa, se pudo chuzar con algo, pudo haber sido agredido, no importa. El solo hecho de nosotros colocar un vendaje sobre esa herida que tiene en el tórax y ese vendaje fijarlo en 3 partes solamente, dejando la parte inferior abierta. Tema del curso de primeros auxilios. Solamente el hecho de hacer eso, para eso tiene que haber uno aprendido a hacerlo. Y es sencillo, eso no necesita mayor ciencia. El paciente llega a la institución hospitalaria, lo atienden y el paciente se salva. ¿Qué dice uno?
No, pues maravilloso el hospital, maravillosa la atención que recibió en el hospital, maravillosos los médicos del hospital, pero no, señor, al que hay que darle las gracias fue al señor que le prestó el primer auxilio y le colocó el vendaje. Él fue el que le salvó la vida. Si no hubiera hecho eso, el traslado se demora, muy posiblemente el paciente no hubiera alcanzado a recibir la atención hospitalaria o hubiera fallecido. Cosa tan sencilla como eso. Por eso es importante que nosotros aprendamos las cosas que debemos hacer en un primer auxilio. Como les comentaba, las estadísticas enseñan que lo que haga uno en la atención inicial, lo que haga uno cuando el paciente sufre, puede ser un evento por enfermedad o puede ser un evento por un agente externo, lo que uno haga en esos primeros momentos es lo que le va a salvar la vida. Eso es lo que se conoce como la hora dorada, es decir, el primer intervalo de tiempo de atención. Ahora, ¿quién presta la hora dorada? ¿Quién es el que inicia la hora dorada? ¿El familiar? ¿El compañero de trabajo? ¿El vecino? La persona que va pasando por ahí. Nunca es un profesional de la salud, es decir, quien le presta el primer auxilio. En esa persona está la responsabilidad de poder salvar la vida de esa persona. De tal manera que, además de tener conocimiento, prestar el primer auxilio es una responsabilidad. Eso es lo que nosotros hemos visto a través de la historia en la prestación de los primeros auxilios. La cosa ha comenzado a profundizar tanto que hoy en día existen unos protocolos muy específicos para atención de un primer auxilio. Entonces es un paso a paso, lógico y ordenado, que me permite la obtención de un objetivo, que el objetivo es la vida del paciente. Entonces ese paso a paso está muy bien establecido. Otra razón por la cual nosotros tenemos que aprender primeros auxilios. Entonces debemos comenzar por el primer paso, pasar al segundo, seguir al tercero, continuar al cuarto, y no podemos pasarnos del primero al tercero, volver al segundo, porque ese orden es lo que le va a salvar la vida al paciente. Las estadísticas son las que nos han enseñado a seguir ese tipo de orden para poder valorar un paciente. Dentro de esos protocolos que nosotros debemos saber para atención de un paciente, está, primero, de las cosas que tenemos que aprender, primero, los mandamientos de quien presta un primer auxilio. Entonces, los mandamientos de quien hace una acción de socorro, para que nosotros los conozcamos porque son muy importantes. El primer mandamiento dice, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto la víctima. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie, absolutamente nadie, está obligado a arriesgar su propia vida para atender a otra persona. Ese es el primer aspecto fundamental. Por eso es que cuando nosotros iniciamos la atención al paciente debemos saber que hay que asegurar la escena para que no exista ningún riesgo para mí, en primera instancia, y para el paciente. Y segundo, debemos contar con todos los elementos de protección personal que me aseguren que yo no voy a tener ninguna afectación con la atención del paciente. Entonces debo tener las gafas de seguridad, debo tener mis guantes y debo tener un tapabocas, que pues para el video no lo vamos a utilizar, pues porque dificultaría que se pudiera escuchar bien lo que nosotros estamos hablando dentro del video. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer, asegurar la escena. Eso es lo primero que debe estar en nuestro conocimiento, y utilizar todos los elementos de protección personal. Eso está en el primer mandamiento, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto la víctima. Hay un segundo mandamiento que ya depende un poquito del riesgo donde nosotros nos vayamos a intervenir. Este video normalmente es aplicado para empresas, donde se cuenta con unas brigadas que son las que van a aplicar este tipo de primer auxilio, y con unos planes de emergencia donde también existen unas normas.
Entonces el segundo mandamiento que debe estar contemplado es que debo actuar mínimo en parejas. Mínimo debemos actuar en parejas. Es decir, que la brigada, cuando se activa una situación de primer auxilio, una de las reglas es que actuemos mínimo en parejas. Les voy a dar un ejemplo como para que entendamos este concepto. En el ambiente bomberil, si nosotros hacemos la intervención en un incendio, pues utilizamos un autocontenido, un tanque lleno de aire que nos permite estar allá adentro respirando con seguridad cierto tiempo, 45 minutos, dependiendo del entrenamiento. Entro con mi compañero porque también debo respetar los mandamientos. Y resulta que a mi compañero se le acaba el aire de su tanque mucho antes que a mí. Entonces yo pues si no sálgase usted que a mí todavía me queda aire. No señor, debemos salirnos los dos. Entonces regla fundamental, actuemos mínimos parejas, tengámoslo en cuenta en nuestras brigadas de emergencia. El tercer mandamiento es contar con todos los elementos de protección personal. Ya lo habíamos mencionado, las gafas, los guantes, el tapabocas, y si acaso nosotros tenemos que mover algún elemento que esté atrapando el paciente, pues debemos utilizar los guantes gruesos, los guantes de carnaza o los guantes que ustedes tengan que nos permitan proteger la mano. Tercer mandamiento. El cuarto mandamiento es que yo debo tener una línea de vida. ¿Qué significa una línea de vida? Una línea de vida significa que yo debo saber cómo voy a salvar mi vida en caso de que yo tenga una situación, en el caso de que yo tenga que protegerme en ese tipo de intervención. Ejemplo, para que nosotros lo entendamos. Resulta que nosotros vamos a ayudar a un paciente que está en una estructura colapsada. Obviamente eso es para organismos que estén debidamente entrenados, pero para que tengamos el concepto de ese mandamiento. Entonces yo entro, escucho al paciente, me guío por la voz, lo acceso, lo manejo, le presto la atención inicial para poder sacarlo rápidamente, y cuando me voy a devolver no tuve en cuenta por dónde voy a salir, no tuve en cuenta mi línea de vida. Pues ese es el cuarto mandamiento. Y el quinto mandamiento, que es como un valor agregado porque eso no está muy establecido dentro de los protocolos, es nunca suponer. Entonces hay un paciente allá que no sabemos qué le pasó, no se mueve, posiblemente esté inconsciente o sin signos vitales, no sabemos, está en una esquina de un salón y nosotros vamos a prestarle la ayuda. Suponemos que porque no huele a nada, entonces no fue afectado por un gas, pero resulta que hay gases inoloros y que son tóxicos. Entonces una suposición mal hecha, de tal manera que jamás debemos suponer. Repasemos los mandamientos que están entre las cosas que nosotros debemos saber en un primer auxilio. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto la víctima. Actuar mínimo en parejas, contar con todos los elementos de protección personal, tener una línea de vida y nunca suponer. Muy bien. Una vez que nosotros cumplimos con estos requisitos, hemos asegurado la escena, vamos a hacer el abordaje del paciente. Entonces el siguiente conocimiento fundamental es que debemos inicialmente evitar que el paciente se mueva. Antes, ¿qué pensábamos? Resaltando la importancia de aprender. Antes, cuando queríamos ayudar y prestar un primer auxilio, lo primero que nosotros queríamos hacer es coger el paciente rápido y llevarlo a una institución hospitalaria como fuera. La idea era hacerlo muy rápido, meterlo a la ambulancia y llevarlo a la institución hospitalaria. Para este caso no debemos hacer eso. Para un primer auxilio ya no debemos hacer eso. Nosotros lo que debemos es asegurar inicialmente que ese paciente no se mueva. Para eso existen todos unos parámetros de manejo que obviamente se verán ya en un curso más profundo de primeros auxilios. En este momento nuestro objetivo es saber qué es un primer auxilio, que ya lo tenemos claro, y entender por qué debemos aprender primeros auxilios. Pues no debemos mover el paciente. Siguiente error que se comete al prestar un primer auxilio y por el cual nosotros debemos aprender. Nos guiamos por lo que inicialmente vemos. Ejemplo, nosotros vemos una fractura. Pues eso es lo que nos está mostrando de entrada cuando nosotros abordamos el paciente. ¿Qué es lo que hacemos entonces?
irnos a atender la fractura. Ahí ya estamos violando lo que nosotros habíamos hablado, que existe un paso a paso. La atención de la fractura no está en el primer paso. Entonces vamos y atendemos la fractura. Manejamos la fractura muy bien, inmovilizamos muy bien la fractura queda lista, hicimos un excelente trabajo, pero cuando volvemos a ver nuestro paciente resulta que el paciente ya está sin signos vitales. ¿Por qué está sin signos vitales? Porque se obstruyó la vía respiratoria con su propia lengua, cosa que nosotros no habíamos pensado, sencillamente quisimos ayudar, no fuimos directamente a atender la parte que estaba fracturada y el paciente se nos murió por no seguir el paso a paso. Por tanto, no solamente es querer ayudar, hay que saber hacerlo. Ese es el siguiente paso fundamental. Retomando la parte de inmovilización del paciente que está dentro del paso a paso que nosotros debemos hacer. La principal preocupación que nosotros debemos tener inicialmente, aparte de saber si el paciente está con signos vitales o no, es saber si puede tener una lesión en la columna. ¿Cuál es la parte más frágil de la columna? El cuello, porque es una parte que tiene mucha movilidad, y por otro lado la parte de la cintura. Entonces, si el paciente tiene una lesión en una de esas dos partes, en la columna vertebral, bien sea en el cuello o bien sea en la cintura, y nosotros no mantenemos ese paciente quieto y no colocamos el inmovilizador cervical para que ese paciente no vaya a mover su cuello, es posible que con este movimiento, sencillamente con tratar de sentarse, o que le hagamos una pregunta y él sencillamente conteste no o conteste sí, que ahí estaría moviendo su cuello, la fractura que tenía en esa parte de la columna se desplaza, eso va a cortar la médula espinal, que es un nervio importante que conecta al cerebro con el resto del cuerpo y va dentro de la columna. Al desplazarse la fractura, me corta la médula espinal y hace que ese paciente quede incomunicado de ahí hacia abajo. Debo tener ese conocimiento, debo haber aprendido eso, porque si no, el paciente va a mover su cabeza, va a desplazarse fractura y la consecuencia es que va a quedar o cuadripléjico o parapléjico si la lesión fue en el nivel de la cintura, o mucho más grave. Si la lesión es en la parte alta del cuello, entonces se produce la lesión en la parte más arriba, parte superior, a donde salen los nervios que mandan respirar, por tanto el paciente no va a volver a respirar. Un ejemplo que todos conocemos es el del entrenador el director técnico del Once Caldas, el que pues fue agredido por un impacto en el proyectil de arma de fuego, estuvo en unidad de cuidado intensivo conectado a un ventilador, hoy en día pues ya puede respirar por sus propios medios. La razón por la que él puede respirar por sus propios medios es porque la lesión fue exactamente en el límite donde salía el nervio que iba a la respiración. Si hubiera sido un poquito más alta, el paciente no vuelve a respirar. Entonces, importante conocer esa parte del ejercicio. ¿Qué es lo que principalmente nos preocupa a nosotros al prestar un primer auxilio? ¿Para qué prestamos un primer auxilio? Salvarle la vida, evitar complicaciones, ayudar a la recuperación y acompañar al paciente hasta que otra persona más capacitada no lo reciba. Ese es el objetivo, ¿no? Ya vimos que es un primer auxilio, repitamos los objetivos: salvar la vida, evitar complicaciones, ayudar a la recuperación y asegurar el traslado, que eso significa acompañarlo hasta que otra persona con mayor capacidad de respuesta no reemplace. En ese orden de ideas, salvar vidas. ¿Yo cómo hago para salvar una vida? Lo primero que tengo que saber, pues yo tengo que aprender primer auxilio, es si la persona está viva. ¿Qué necesito saber para saber si la persona está viva? Pues aprender a tomar los signos vitales y saber cuáles son los signos vitales. Entonces, conocer cómo se toma el pulso, conocer qué es el pulso, conocer si el paciente ventila o no ventila, más en cursos de primer auxilio más avanzados, pero que no se dan en la atención inicial, es pues saber tomar una presión arterial, que hoy en día hay elementos que me lo pueden indicar sin necesidad de yo tener un entrenamiento mayor.
pero lo importante inicialmente es conocer si el paciente tiene pulso y respira. Eso es inicialmente para poder salvarle la vida, saber si tiene la vida. Supongamos que el paciente no tiene pulso y no respira, entonces ¿ahora qué hago? ¿Existen cosas que puedo hacer? Claro, pero las debo aprender, por eso tengo que aprender primeros auxilios. Existen unas maniobras de reanimación en las cuales trato yo de compensar el corazón que no está bombeando, haciéndole compresiones cardíacas, y trato de hacer que el paciente reciba oxígeno dándole ventilación boca a boca. Eso debo aprender a hacerlo. Hoy en día no es nomás hacerle esto y darle ventilación. Existe un orden, existen unos tiempos para hacerlo, existe una frecuencia, existe una profundidad, existen unos criterios para poder hacer las maniobras, por tanto debo aprender primeros auxilios. No es que yo lo vi que en la televisión hacían aquí así, entonces yo hago lo mismo. Esa no es la forma. Hay que aprender primeros auxilios. Ayudar a la recuperación. Antes de ayudar a la recuperación está evitar complicaciones. Demos un ejemplo de evitar complicaciones que nos va a permitir entender las cosas un poco mejor. Fractura. Entonces supongamos que esto, desde mi codo izquierdo hasta mi codo derecho, todo esto es un hueso y está fracturado acá. Pero resulta que la fractura está así, alineada. Se fracturó, pero no se desplazó. Entonces vamos a prestar el primer auxilio. No sabemos primer auxilio, sencillamente queremos ayudar. Entonces lo primero que uno trata de hacer es lo que todo el mundo le dice. Entonces todo el mundo da su opinión, todo el mundo grita, nadie interviene, pero eso sí todo el mundo sabe. Entonces lo primero que dicen es: ¿por qué no lo alzan rápido? ¿Por qué no lo trasladan rápido? ¿Por qué no lo atienden rápido? Uno nunca escucha decir ¿por qué no lo atienden bien?, sino ¿por qué no lo atienden rápido? Ahí comenzamos a fallar. Y como yo no sé primeros auxilios, me dejo guiar por eso. Entonces alzamos rápidamente el paciente para colocarlo en la ambulancia, para meterlo en un carro, donde sea, para llevarlo al servicio de urgencias. Entonces como lo alcé muy rápido, la fractura se mueve y eso duele. Al producir dolor genera contracción muscular, los músculos se contraen por el dolor y esa contracción jala la parte fracturada y hace que se desplace. Eso genera mucho más dolor. Al desplazarse, esta punta del hueso fracturado me puede romper la piel, me rompe la piel. Este movimiento genera mucho dolor, ese dolor produce mucho más contracción, entonces la fractura va a ser esto. Se va a cabalgar una sobre la otra. Listo, llega el paciente a la institución hospitalaria, le tomamos la radiografía. Aunque la fractura sea obvia, pues uno en la radiografía mira cómo está, etcétera, para poder acomodarlo bien. Pero ¿qué pasa? Ese espasmo muscular producido por el dolor no es tan fácil de ceder. Entonces al paciente hay que colgarlo de unas pesas para que comience a hacer esto, hasta que quede en la posición en que yo lo pueda corregir la fractura. ¿Listo? Esto, unos 3 días puede estar ahí. Corrijo. Después de esto, ¿qué va a hacer? Inmovilizar. ¿Cómo inmovilizamos? Ya todos sabemos, con el yeso, que es lo más básico. ¿Podemos colocar el yeso para hacer la inmovilización? No. ¿Por qué? Porque tiene una herida en la piel. ¿Se acuerdan que se desplazó y hizo una herida en la piel? Esa herida en la piel puede hacer que el hueso se infecte. Y el hueso es muy susceptible a las infecciones. Uno debe evitar a toda costa que un hueso se infecte, porque los medicamentos que nosotros utilizamos no llegan fácil al hueso. Entonces es muy difícil combatir una infección que exista en el hueso. Entonces debemos esperar a que la piel sane. Otro tiempito ahí. Conclusión: el paciente puede demorarse más o menos unos 10 días en salir del hospital. ¿Va a quedar bien? Sí va a quedar bien. Ahora hagamos el proceso. Ahora yo sí sé primeros auxilios. Entonces llego a prestar, porque aprendí primeros auxilios, llego a prestar el mismo caso, la fractura. Todo el mundo comenzó a gritar: como yo ya sé lo que tengo que hacer, porque ya sé primero, no le paro bolas. Entonces yo ya sé que lo que tengo es que inmovilizarlo como está. Hago la inmovilización, perfecto, la fractura no se desplaza. Llegamos al hospital, le tomamos una radiografía. Como no está desplazada, solamente tenemos que ponerle el yeso y en 1 hora se fue para la casa. Primer paciente, 10 días.
Segundo paciente, 1 hora. ¿Culpa de quién? De quien le prestó el primer auxilio, por eso tenemos que aprender a prestar primeros auxilios. Evitamos que el paciente se complicara, sencillamente por tener conocimiento para prestar un primer auxilio. Ayudar a la recuperación, ese sí que es más importante. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la lesión de columna? Listo, yo no sé primeros auxilios. El paciente se rodó por las escaleras, llevémoslo rápido al hospital, lo recogemos, trae. Resulta que al rodarse por las escaleras tuvo la lesión en la columna, por llevarlo rápido la columna hizo esto, se desplazó, cortó la médula espinal y el paciente quedó en el mejor de los casos en una silla de ruedas. ¿Se recuperó? Pues no se recuperó porque no va a volver a caminar. Ahora sí sé primeros auxilios, entonces como sí sé primeros auxilios, esa fractura que tiene en el cuello o esa posible fractura que tenga a nivel lumbar, ¿lo va a matar? No. Sencillamente puedo tomarme el tiempo necesario para darle el manejo adecuado, porque eso no va a matar al paciente, por tanto no tengo que correr. Hago el manejo adecuado, coloco el inmovilizador cervical, lo coloco en una tabla rígida, su columna no se va a mover, llega al hospital, lo atienden y el paciente va a volver a caminar. Por tanto, yo ayudé a que se recuperara. ¿Con base en qué? En haber aprendido primeros auxilios. Entonces, queridas personas que están viendo este video, entendamos que aprender a prestar primer auxilio es una responsabilidad muy grande. Lo que suceda con ese paciente muy posiblemente va a estar en responsabilidad, aunque suene redundante, de la persona que está prestando el primer auxilio. Entonces hay que aprender a prestar un primer auxilio. Y vuelvo y digo, nosotros nunca sabremos que ese paciente quedó bien, le fue bien, gracias a la intervención que yo hice en el primer auxilio. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Otras situaciones que es importante que nosotros sepamos dentro del conocimiento del primer auxilio y que normalmente nosotros pues no tenemos como esa tendencia a estar manejando, es mantener un contacto permanente con el paciente si está consciente. Entonces hay que hablarle, obviamente cuando yo hice el abordaje inicial, pues que sería el tema de un curso de primer auxilio, debo hacer mi presentación para el abordaje y estar en permanente contacto con ese paciente, porque el estar en permanente contacto me permite a mí saber si el paciente está bien o si el paciente se me está deteriorando. Otra cosa que yo debo tener en cuenta dentro del conocimiento de los primeros auxilios, tener muy presente el contacto permanente. Siguiente cosa que nosotros debemos tener en cuenta que normalmente no pasa. Estamos hablando de una situación de urgencia, es decir, la atención de una persona que está en riesgo. Pero nosotros podemos estar en una situación de emergencia, es decir, varias personas que necesitan atención del primer auxilio. Yo puedo estabilizar a este paciente, por decirlo de alguna forma, haberle hecho su valoración adecuada, saber que el paciente está consciente, después le hice el manejo de su fractura, si es que la tiene, le coloco su inmovilizador cervical, si fue por evento de trauma, y voy a manejar a otro paciente. Entonces, una cosa importantísima que nosotros debemos aprender es que el paciente hay que revalorarlo periódicamente. O sea, siempre que esté con nosotros hay que volverlo a valorar periódicamente porque el paciente se puede ir deteriorando. Entonces, si voy a atender el siguiente paciente, termino y vuelvo a revisar cómo está mi paciente anterior y después vuelvo a vigilar cómo está el paciente que nosotros habíamos atendido en eventos posteriores. Importante mantener esa comunicación. Para ya tener como un concepto integral de la parte del manejo de primeros auxilios. Entonces, la definición. Todas las intervenciones que yo pueda hacer frente a una persona que tiene riesgo para su vida, para evitarle más complicaciones o para salvarle la misma. ¿Cuáles son los objetivos de la prestación de un primer auxilio?
salvar la vida, evitar complicaciones, ayudar a la recuperación y asegurar el traslado. ¿Qué significa asegurar el traslado? Que yo estoy con el paciente hasta que se lo entregue a alguien, preferiblemente una persona que tenga mayor capacidad de respuesta, no necesariamente, pero sí preferiblemente. La idea es que el paciente no lo debo dejar solo. ¿Cuáles son los mandamientos que debo cumplir yo cuando preste un primer auxilio o haga algún tipo de intervención de este tipo? Primero, mi seguridad. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto la víctima. Segundo, debo actuar mínimo en parejas. Tercero, debo conocer, utilizar todos mis elementos de protección personal. Y cuarto, debo tener una línea de vida. Finalmente, recuerden, nunca suponer, porque yo puedo arriesgarme a tener algún tipo de agresión para el paciente o agresión para mí por el hecho de suponer algo que posiblemente era falso. Siempre debo estar seguro. La intervención del paciente. Cada acción que yo haga sobre el paciente debo saber cómo hacerla. Debo haber aprendido cómo hacerla, porque si no, yo puedo causar más lesiones al paciente. Siguiente recomendación. Siempre que yo voy a atender a un paciente, eso debo haberlo aprendido también, debo seguir un orden. Entonces, ese orden implica empezar por la A, seguir por la B, seguir a la C, la D, la E. No puedo pasarme de la A a la C, ni de la D a la E, de la B a la D, por ejemplo. Debo seguir siempre un orden que debo haber aprendido. Siguiente punto, como para contextualizar un poquito ya la intervención directa sobre el paciente. ¿Cuál es el orden que yo debo seguir para la atención del paciente? O sea, lo primero que debo hacer es, 1, asegurar la escena. Y dentro de asegurar la escena, es decir, que no exista ningún riesgo para mí, nosotros hablamos de 360 grados, es decir, mirar hacia todos los lados y tener los elementos de protección personal. Siguiente paso, la aproximación al paciente. ¿Cuál es la aproximación al paciente? Hay un estímulo sonoro, señor, 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 señor. Hay un estímulo táctil, señor, señor, señor. En los protocolos anteriores utilizaban un estímulo doloroso que hoy día ya no lo utilizan. Eso se queda para personal mucho más entrenado, pero inicialmente solo estímulo sonoro, estímulo táctil. El paciente no responde. Si el paciente no responde, activo la respuesta del servicio de emergencias. Si estoy en la empresa, activo mi brigada. Si estoy en la calle, llamo al 123, activo el sistema de emergencias. Lo siguiente que debo hacer es tomar signos vitales, mirar si el paciente tiene pulso, si el paciente respira. Para poder hacer eso, tengo que haber adquirido el conocimiento. Si el paciente no tiene pulso y no respira, inicio las maniobras de reanimación. Si el paciente sí tiene pulso y sí respira, continúo con el siguiente protocolo, que es B, mirar que el paciente está respirando adecuadamente. Miro si el paciente tiene algún tipo de dificultad para respirar, miro si el paciente tiene alguna obstrucción en la vía aérea que le impide respirar, si hay algún cuerpo extraño, si necesita algún tipo de ayuda. Existen unas maniobras que facilitan la respiración, que estarán en un curso de primeros auxilios, pero que debo aprender a hacerlas. Después verifico la C. La C es cómo está el sistema circulatorio. El sistema circulatorio, lo primero que debo verificar es que el paciente no tenga sangrado, que no esté sangrado por alguna parte, porque eso es de las cosas más importantes que yo debo tratar de controlar. Una de las cosas que normalmente no se ve en los cursos de primeros auxilios, pero que yo debo saber, es valorar la pelvis, porque la fractura de la pelvis puede hacer que el paciente pierda sangre en forma muy rápida, y esa pérdida de sangre en forma muy rápida puede matarme al paciente. Por eso nosotros lo metemos en la C de circulatorio, donde miramos sangrado. Por eso en ese momento hacemos la valoración de la pelvis.
Por tanto, des en cuenta que hay un paso a paso que yo me debo aprender. Debo aprender primeros auxilios para poder continuar con ese proceso. Después de mirar la C, paso a la D. ¿Qué es la D? Valorar el estado neurológico del paciente. ¿Cómo lo podemos resumir para este video? Sencillamente, el paciente está consciente o no está consciente. Existen pues otros criterios de valoración del estado neurológico. Lo que nos interesa ahorita es saber que existe una D en ese momento y que está relacionada con el estado de conciencia del paciente. Y posteriormente paso a la E. La E, que es la valoración final. ¿Cómo hacemos la E? La E es comenzar a revisar al paciente desde la cabeza hasta los pies, comparativamente lado con lado, mirando si nosotros encontramos fracturas, si nosotros encontramos quemaduras, si nosotros encontramos heridas, y cada una de esas cosas que vayamos encontrando la vamos manejando hasta terminar de valorar completamente el paciente. En este punto es donde yo voy a atender la fractura. ¿Se acuerdan del ejemplo inicial? Atiendo la fractura primero y cuando me doy cuenta el paciente se murió con obstrucción de la vía aérea por su propia lengua. Al final es que atiendo la fractura. Por eso es que tengo que saber el orden, porque eso es lo que me va a permitir salvar la vida del paciente. Entonces manejo las heridas, fracturas, luxaciones, quemaduras, todo ese tipo de lesión ya en la D. Para que finalmente entendamos el primer paso, la A, la B, la C, la A y la B veíamos que estaban relacionados con la parte de respiración. ¿De qué está hecha la lengua? La lengua está hecha de músculo. Si el paciente está inconsciente, ¿qué pasa con el músculo? Se relaja, si no el paciente no le caería, ¿cierto? Entonces se relaja. La lengua también está hecha de músculo, por tanto también se relaja. Eso hace que la lengua se caiga y al caerse obstruye la vía aérea. Por tanto, eso es lo primero que yo tengo que mirar, que no se vaya a obstruir con la vía aérea, la respiración con su propia lengua. En un curso de primeros auxilios aprendemos a aplicar un elemento, una herramienta de primer auxilio que se llama cánula orofaringea. Es algo que cualquier persona puede colocar y que va a posicionar la lengua y que va a hacer que el paciente respire sin problema. Por eso empiezo por la A, por eso existe ese orden y continúo valorando el paciente. Si no tengo ese elemento y el paciente no está afectado por trauma, es decir, no lo cogió un carro, no lo rodó por las escaleras, etc., yo puedo hacer esta maniobra. Elevo el mentón del paciente. Al elevar el mentón del paciente, la lengua se posiciona y permite que el paciente ventile, pero debo mantener la posición del paciente así. En el momento en que el paciente vuelve y baja, la lengua vuelve y se cae. Pero como estamos en la brigada de emergencias y como actuamos mínimo en parejas, entonces mientras yo estoy haciendo el protocolo, la B, la C, la D, la E, como nosotros aprendimos, la otra persona puede estar sosteniendo la vía aérea si no contamos con la cánula de B. Esto salvó al paciente. Des en cuenta, hay que saber, solo esto salvó al paciente. Si no hago esto, se me muere obstruido con su propia lengua. Entonces hay que aprender primeros auxilios. Y ya la última recomendación súper importante, porque se olvida muchísimo, es que el paciente hay que protegerlo de la hipotermia. El paciente hay que protegerlo del frío. Siempre, así nosotros estemos en Girardot, tierra caliente para los que no conocen Girardot. Cuando hay unas temperaturas elevadas altas en el ambiente, uno dice, no, pero con este calor, ¿qué vamos a cubrir el paciente? El paciente está en una situación de riesgo, él no está en la condición de nosotros. Por tanto, nosotros lo valoramos. Para valorarlo, pues obviamente debemos destapar la camisa, el pantalón, para poder observar bien la piel, etc. Lo examinamos y después lo cubrimos. Cubrir al paciente para protegerlo de la hipotermia. Tan sencillo como esto, señores. La hipotermia mata. La hipotermia mata. Por tanto, el paciente debemos cubrirlo. Lo último que debemos haber aprendido para prestar un primer auxilio.
¿Por qué la hipotermia mata? Para darles un ejemplo así, para poder entender el concepto, es como un carro. Nosotros somos una máquina perfecta, también echamos gasolina, que es nuestro combustible, también necesitamos oxígeno para que se junte con el combustible y se produzca la energía, igual que un carro. Somos una máquina perfecta. Si yo prendo un carro a las 3 de la mañana en un frío espantoso y lo pongo a subir de una vez una loma, ¿qué le pasa al carro? Se apaga. Necesita una temperatura ideal y ahí sí me va a funcionar perfecto. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros dejamos que se enfríe, se apaga. Por eso debemos protegerlo de la hipotermia. Conclusión, señores. Prestar un primer auxilio no es solamente querer ayudar. Necesita uno tener un conocimiento, y un conocimiento que, como hemos aprendido, implica muchas variables que debemos manejar perfectamente para poder salvar la vida de un paciente. No es solamente querer ayudar. Si ustedes quieren profundizar, si necesitan consultar algo más profundo sobre el tema, pues sencillamente pueden dirigirse a Prodesec. Prodesec, como número telefónico, tiene el 746-4544 o el correo que sería info@prodesec.com.co, o pueden entrar a la página web que es www.prodesec.com.co. Ahí ustedes pueden profundizar el tema. Obviamente pues yo estaré presto a las indicaciones de Prodesec para poderles profundizar lo que ustedes necesitan. Les agradezco mucho su atención, espero que en su mente esté el querer salvar una vida, pero para querer salvar una vida debemos prepararnos. Que tengan un buen día.